Nunca se apartará de mi vida este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces será prosperado mi camino y todo me saldrá bien. Cada vez que oigo a hermanos, hermanas que están hablando acerca de las cosas de Dios, veo cómo están creciendo. Y eso es a raíz de que estamos estudiando la palabra de Dios. Y ninguna cosa nos va a hacer mejor a nosotros en el cristianismo que conocer la palabra de Dios. Hoy vamos a ver en el mensaje del poder de la oración. Vamos a estar viendo la parte que creo que terminamos hoy, en donde dice: y no nos metas en tentación. Esto es en Mateo capítulo 6, verso 13. Y la palabra de Dios dice así, Mateo capítulo 6, verso 13, versión Reina Valera: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora en la nueva versión internacional dice: y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Explicamos la semana pasada acerca de que nuestro Dios en Santiago, estuvimos viendo allá en Santiago 1, 12, 14, estuvimos viendo cómo Dios, Él no tienta a nadie, no puede ser tentado. Pero sí, Dios permite las pruebas para nosotros. Hemos estado hablando acerca de las pruebas, hemos estado hablando acerca de la tentación. Pero ¿qué tiene que ver todo eso con el poder de la oración? Muchas veces nosotros pensamos que el poder de la oración consiste en orar y recibir por lo que estoy orando. ¿Estamos oyendo esa parte? Y alguien podría decir, hablando como en el mundo, ¿es lógico? Claro que es lógico, porque tú estás orando y estás orando y tú estás esperando que eso que tú estás orando, eso sea una respuesta para lo que estás pidiendo. Entonces yo estoy orando por esto y yo quiero esto. Pero me he dado cuenta que no consiste en eso. Consiste en que yo tengo una petición, que yo oro por esa petición. Y cuando yo estoy orando por esa petición, entonces yo estoy, al momento que yo estoy orando, yo estoy conectado con Dios. Y cuando yo estoy conectado con Dios, el que me está guiando para orar es el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice en Romanos 8 que nosotros no sabemos cómo orar, ni sabemos cómo pedir. Pero dice que a través del Espíritu Santo, Él sí nos guía a nosotros para que nosotros podamos orar conforme al plan de Dios. Entonces puede ser de que muchas veces nosotros estamos orando por algo que en realidad no está de acuerdo a lo que Dios quiere hacer. Y al no estar de acuerdo con lo que Dios quiere hacer, entonces si no has madurado en lo espiritual y si todavía no estás conectado bien con el Espíritu Santo, puede venir dentro de tu corazón algo como decepción, de pensar y decir: bueno, yo me levanto, yo oro. Pero dice Santiago allí mismo en el capítulo 1, dice: pedís, pero pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces prácticamente, ¿qué son los deleites? Los deleites son las cosas que me gustan, las cosas que me agradan, las cosas que me hacen sentirme bien. Entonces probablemente yo lo que estoy pidiendo no es espiritualmente, lo que yo estoy pidiendo es carnalmente. Y hoy vamos a ver nosotros en esta parte en donde dice: y no nos metas en tentación, o no nos dejes caer en tentación. Vamos a ver nosotros de que la prueba, quiero que sepa una cosa: si usted es un hijo de Dios y si usted es una hija de Dios, usted téngalo por entendido de que si no ha sido probado, va a ser probado. Porque Pablo nos explica a nosotros que nuestra fe, nuestro carácter espiritual debe de ser probado como el oro, como por fuego, dice. Entonces quiere decir que va a pasar. El fuego es algo que quema, es algo que desespera, es algo que arde, es algo que pues maltrata. Y dice que nosotros tenemos que, nuestra fe tiene que ser probada de esa manera. Entonces nosotros, para que crezcamos espiritualmente, esto ya no ni siquiera tenemos que estarlo leyendo, tenemos que tenerlo en nuestra mente, que las pruebas son para edificar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe. Eso ya lo tenemos que saber nosotros como algo básico como cristiano. Entonces, ¿por qué es la prueba? La prueba es porque Dios quiere edificar tu fe,
Porque Dios quiere hacer sólida tu fe, porque quiere que tu fe crezca. ¿Y por qué más viene la prueba? La prueba viene porque Dios quiere que yo desarrolle un carácter espiritual. Que sea alguien que dependa de Dios, que le crea a Dios, que cuando yo ore esté orando de acuerdo a su voluntad, no a mi voluntad, sino de acuerdo a su voluntad. Entonces la prueba es la parte que me va a ayudar a mí. La prueba es como el atleta que quiere desarrollar los músculos. Y entonces la prueba va a ser como primeramente levantar 5 libras, después 6, 7, 8, 9, 10 y ya después va a levantar 15 y la va a levantar así. Entonces cuando vengan pruebas, van a haber pruebas que van a venir a su vida, que en vez de que a usted lo pongan triste, a usted le va a dar risa y va a decir usted: no, el Señor me salvó de otra prueba más grande que esta prueba es nada comparado con lo que Dios me ayudó. Entonces es allí donde va desarrollando su carácter. Pero entonces, ¿qué es la tentación? La tentación es aquello que a nosotros nos debilita nuestra fe. La fe es todo lo contrario de la prueba. La fe es la que a nosotros nos quita el carácter espiritual. La fe es la que espiritualmente nos debilita a nosotros. La tentación. Entonces, la tentación es algo como cuando ya te diste por vencido. Vas en fe, vas caminando, pero dices: tú sabes que ya me cansé, ya no sigo caminando. Ahí es donde no me dejes caer en tentación. Entonces ya caíste en la tentación. No, ya sabes qué, Dios, ya vi que no me ayudaste, ya vi que no se pudo, así es que yo mejor sigo acá mi camino. Caíste en tentación. Entonces quiere decir que ¿quién venció? ¿La prueba o la tentación? La tentación es la que venció. Pero miremos nosotros, voy a ser un poco breve acá con fuentes de tentación. Hay tres fuentes muy grandes que trabajan muy bien en la tentación. Y estas fuentes debemos nosotros de reconocerlas automáticamente. Una de ellas es en Mateo capítulo 4, verso 3. La palabra de Dios dice así: y vino a él el tentador. Entonces, esta palabra que dice aquí, y vino a él el tentador, yo sé que un mecánico repara carros. Yo sé que alguien que trabaja en construcción hace casas. Entonces, si yo me dicen un tentador, ya sé lo que es un tentador. ¿Qué es? Alguien que me va a traer tentaciones, alguien que va a estar poniéndome tentaciones. Y dice la palabra de Dios aquí en Mateo 4, 3: y vino a él el tentador, vino a Jesús y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si Cristo Jesús, primeramente miremos que tenía la prueba. ¿Cuál era la prueba que tenía el Señor Jesús? Que estuvo 40 días sin comer. Entonces la prueba era si podía él espiritualmente mantenerse sostenido y que la carne la hiciera a un lado. Entonces él estaba en dos partes. Quiero que miremos estas dos partes: hijo de Dios, hijo del hombre. Hombre, hombre, Dios, Dios. Entonces él, como hijo de hombre, sentía hambre, sentía debilidad. Pero como hijo de Dios, entonces para él hubiera sido fácil agarrar las piedras y convertirlas en pan. Ahí hubiera caído en la tentación. Hubiera caído en la tentación, ¿por qué? Porque hubiera estado en la parte de como decir: no, mira, yo puedo hacerlo, yo soy Dios y yo lo puedo hacer. Entonces muchas veces nosotros podemos caer en esa tentación. Oh, yo soy cristiano, yo puedo hacer esto. Yo miré la vez pasada, mi esposa me estaba enseñando un hombre que andaba allá no sé por dónde, y seguramente él leyó San Marcos 16:15, en donde dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre, dice, tomarán, dice, serpientes y no les hará daño. En mi nombre, dice, tomarán veneno y no se morirán. Esa es mi frase, ¿verdad? Es lo que la estoy parafraseando. Pero el hombre vino y andaba allá y vino y agarró una serpiente, y la serpiente lo agarró, y predicando, era un pastor, y agarró la serpiente, pero de pronto que está diciendo: mira, y dice la Biblia que la serpiente, y de pronto no sé cómo la serpiente lo agarró, lo mordió y allí murió. Entonces cayó en la tentación de pensar que como era un hijo de Dios, podía beber esto, podía comer el otro, podía hacer lo otro. Hermano, no caigamos en esas tentaciones. Seamos sabios
y entendamos nosotros cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son las cosas. Por eso estamos hablando del poder de la oración, porque el poder de la oración no consiste en que recibas lo que estás pidiendo, consiste en que Dios apruebe lo que Él quiere darte y que tú lo recibas con gozo, que lo recibas con alegría. Oh, ¿esa es tu voluntad, Señor? Ok, si esa es tu voluntad, pero yo te estaba pidiendo esto, pero si esa es tu voluntad, yo no voy a caer en la tentación de murmurar contigo. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. El pueblo de Egipto empezaron a pedir esto, empezaron a pedir lo otro, y como el Señor no les estaba probando, entonces ellos no pasaron la prueba, cayeron en la tentación y pasaron 40 años en el desierto. Entonces tenemos que entender estas partes nosotros, que el tentador es tentador y él no va a hacer ningún otro trabajo más que tentar. Y dice, y vino a él el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, muchas veces nosotros también tenemos que tener cuidado a quién estás oyendo, a quién oyes más tú. ¿Oyes más en tu trabajo? ¿Oyes más en tu casa? ¿Oyes más en la televisión? ¿Oyes más en los chistes? ¿Qué es lo que más oyes tú? ¿Con quién platicas más tú? ¿Con quién estás platicando más? Porque dependiendo con la gente que te estés rozando, con la gente que te estés conversando y haciendo esto, esas personas te van a llevar a ti hacia donde ellos van caminando. Y si no, mira lo que dice la palabra de Dios, hablando del tentador. Pensemos nosotros que el tentador no se te va a presentar como lo presentan allí, que lo presentan con cachos, con cola y echando fuego, como tipo dragón, algo así. No, quizás te lo presentan en una forma agradable, en la que tú hasta dices tú, oye, porque la Biblia dice que hasta el mismo enemigo se viste como ángel de luz, y que no es maravilla que sus ministros también lo hagan. Entonces, mira lo que dice la palabra de Dios hablando del tentador, pero ya no como el tentador que te pintan, sino que el tentador de otra manera. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 11 verso 3. Pero temo que como la serpiente, entonces el tentador es la misma serpiente, con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahí está viendo, entonces el tentador de alguna manera se le va a presentar a usted con astucia. Aquí dice con astucia. Aquí se le va a presentar con engaño. Y sus sentidos, ¿cuáles son sus sentidos? Sus sentidos son la vista, el oído, el tacto, el gusto. Entonces usted está viendo sus sentidos. Entonces, ¿cuáles son sus sentidos? Lo que usted oye. ¿Qué es lo que está oyendo? A Eva se le presentó. Y con que Dios dice que no comas de ese árbol. Con que Dios dice que no comas de los árboles y ya la mujer se puso a platicar, entonces ya entabló conversación. Entonces nos damos cuenta nosotros de que la oración, el poder de la oración consiste en todo esto. Consiste en que dice, extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, y cuando nosotros estamos en pruebas, entonces nosotros queremos caminar en el Señor, queremos estar en el Señor, queremos hacer las cosas del Señor. Pero ¿qué va a pasar? Que de pronto, si somos una familia, aquella no se quiere arreglar, el otro no se quiere levantar, con el otro el carro no prendió, y van a venir muchas cosas de estas. Y le vamos a creer nosotros, a decir, no, a lo mejor no era la voluntad de Dios que yo fuera a orar. Pero son cosas en las que la serpiente es muy astuta, y la serpiente te va a presentar cosas, porque Él es el tentador. Entonces Él no va a dejar que pases la prueba, no va a dejar que crezcas, sino que te vas a quedar estancado ahí. Ahora miramos nosotros al tentador y lo miramos de dos maneras, pero hay algo que es muy peligroso también, que eso sí está alrededor de nosotros en todos lados, y ese es el mundo. Miramos nosotros las fuentes de tentación, las tres mayores son el tentador, que es el enemigo, el número 2 es el mundo, y dice primera de Juan capítulo 2 verso 15 al 17, no améis al mundo. No améis al mundo. Y luego dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Mira, mi hermano, cuando tú lees esa parte y cuando tú te entras en la parte, entra un poquito de decepción. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Tu prioridad son las cosas del mundo? ¿Tu prioridad son las cosas que el mundo te ofrece? ¿Tu prioridad son tus deseos? ¿Tu prioridad son tus emociones? Tienes que tener cuidado, porque este versículo dice aquí algo que para mí me golpea bastantito. Dice, el amor del Padre no está en él. Y te imaginas que, por ejemplo, es allí donde estamos aprendiendo. Yo le doy gracias a Dios por estos mensajes que estamos aprendiendo, porque es algo que Dios nos está enseñando entonces a nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a ser efectivos en una oración poderosa si estamos inclinados más a hacer las cosas del mundo? Estamos buscando las cosas del mundo, estamos amando las cosas del mundo. Y dice el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo. ¿Usted sabe la palabra todo? Para mí la palabra todo es todo. Para mí la palabra todo no hay excepción. Y dice aquí, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Los deseos de la carne es lo que ves, lo que oyes, lo que comes, lo que tocas, tus sentidos, lo que te llena a ti, en tus emociones, en lo que tú eres, en tu carne, en tu concupiscencia, los deseos. Y dice, los deseos aquí está, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Cuando habla de los deseos de la carne, habla en lo sexual, habla en lo alimenticio, habla en un montón de cosas. Los deseos de los ojos, aquí está más claro, lo que ves, los deseos de los ojos. Y luego dice, y la vanagloria. Y la vanagloria, la vanagloria viene en el orgullo. La vanagloria viene en las cosas que tengo, en lo que soy, en lo que puedo. Ahí viene la vanagloria, sentirme mejor que alguien más, sentir que yo puedo todo, sentir que yo tengo todo, sentir que yo soy lo máximo. Entonces dice, y la vanagloria, dice, la vanagloria es, ¿qué es la vanagloria en sí? ¿Sabes qué es la vanagloria? La vanagloria en sí es todo lo contrario a la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios es la verdadera, su gloria. Señor, a ti tú no le das la gloria a nadie, tú no compartes la gloria con nadie. Entonces la vanagloria es pensar que soy algo, pero no tengo a Dios. Por eso dice, y la vanagloria, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces estamos encontrando aquí la prueba y estamos encontrando la tentación. ¿En dónde? En el mundo. Y dice también el verso 17 que nos da a nosotros una gran esperanza. Y el mundo pasa y sus deseos. A veces me he encontrado en las situaciones de que se me olvida la edad que tengo. Se me olvida la edad que tengo. Y qué bueno, digo yo, porque vengo y me levanto y vengo el otro día, pero me dio risa, porque el otro día vine y agarré algo y lo levanté y ya lo llevaba por aquí. ¿Y sabe cuál fue mi problema? Acordarme que ya estaba viejo. Ya no pude levantar. Y me dio risa, Y dije, no, pero de todas maneras dije, no lo voy a levantar, porque ya mi edad, dije, ya no es para eso. Pero son cosas en las que piensas muchas veces en tu vanagloria. Y yo tenía mi vanagloria de saber de que podía levantar eso y que podía lo poner allá. Era una vanagloria en mi vida. Oh, yo puedo desvelarme todos los 3 días. Oh, yo puedo hacer esto. Todo eso era vanagloria. Ahora cuando me dicen de las cosas del Señor, ya no puedo esto, ya no puedo aquello. Y digo yo, oye, en realidad sí era una vanagloria. Pero esta que es la verdadera gloria, no lo puedo llevar a cabo. Dice la palabra de Dios acá en el verso 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estamos viendo dos fuentes, ¿verdad? El tentador, que es el enemigo, y estamos viendo la otra fuente grande de la tentación, que es el mundo. Pero hay alguien, el más peligroso es el yo. Pero tenemos que ver
una cosa y quiero explicar un poquito más a fondo esto, porque es interesante mirar que tenemos dos yo. Y yo hasta después, ahora después, lo he estado viendo y digo, tenemos dos yo. Claro que tenemos dos yo. Tenemos un yo interior y tenemos un yo exterior. El yo interior es el que formó Dios, el espíritu que Él puso en mí. Ese espíritu es el yo interior. Ese espíritu que Dios puso en mí es el que se comunica con Dios. Pero a la caída del hombre nació algo que se llama alma. Entonces eso que se llama alma es el yo exterior. El yo exterior es para comunicarme con el exterior, con el mundo, con las cosas del mundo, con las cosas que veo. Entonces tengo el yo interior es el que se comunica con Dios. Pero el yo exterior es el que se comunica con el mundo. Y en el yo exterior están mis ojos, están mis oídos, están mi boca, están todas estas cosas. Pero en el yo interior está el espíritu, que ese prácticamente con quien tiene comunión es con el Espíritu Santo. Está sentado en una parte que se llama conciencia. Está en algo en donde le podemos llamar intuición, en donde puedo conectarme con Dios espiritualmente por la intuición. Y cuando veo esas cosas, yo digo, oh, entonces tengo que tener cuidado, porque muchas veces nosotros creemos que estamos en el espíritu y estamos en la carne. Porque, bueno, pero es que lo que pasa es que no pueden. Mira, y yo sí puedo, y porque yo soy espiritual. Eso no es espiritual, eso es carnal. Si la Biblia me manda a mí, y es lo que estamos hablando con mi esposa toda esta semana pasada, estuvimos hablando de que como pastores nos gozamos de saber que hemos ido creciendo, pero nos falta mucho que aprender. En donde tenemos que tener paciencia con unos, tenemos que tener paciencia con otras, en mirar cómo hemos pasado este proceso, cómo hemos aprendido lo otro y cómo hemos ido creciendo. Entonces estábamos platicando de eso con mi esposa y sí, Mari, tienes que tenerle paciencia. Y de pronto, sí, Francisco, tienes que tenerle paciencia. Y sí, tenemos que tenerle paciencia. Y esa es la parte, porque es allí donde muestras tu crecimiento, cuando en realidad amas al débil, cuando en realidad amas al que tiene problemas, cuando amas a aquel que lo miras que está luchando y que no puede, y cuando tú vienes y te paras y dices, sí, te voy a ayudar. Entonces esas son una de las partes en las que no, para mí el tiempo no me importa ponerme a estudiar y buscar aquí, porque mi deseo es que crezcamos. Mi deseo es que aprendamos las cosas bien, que tengamos bases sólidas, que nosotros podamos entender estas cosas. Como por ejemplo dice, para caer en la tentación, el número uno somos nosotros, personalmente cada uno de nosotros. Y dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y pensemos nosotros de que llega una tentación, que tienes la prueba, pero pensemos nosotros, mira, fíjate en estas dos cosas. Una cosa es entrar en tentación y otra cosa es caer en tentación. Entrar en tentación es como tú te metes en un ring con alguien y empiezas a pelear, entraste al ring. Pero si caíste en el ring, ahí perdiste en esa pelea. Entonces quiere decir que la prueba no la pasaste y quedaste ahí tendido. Entonces prácticamente cuando nosotros nos podemos entrar en tentación, lo que debemos de evitar nosotros es caer en la tentación. O sea, la tentación va a venir la prueba, van a venir las luchas, pero una de las cosas en donde la prueba te sirve mucho y te ayuda mucho es porque ahí es donde desarrollas la fe y desarrollas el carácter de creerle a Dios. Por eso dice 1 Corintios capítulo 10 verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es tremenda esta palabra. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana.
Y luego aquí veo la fidelidad de Dios. Aquí veo el carácter del cristiano desarrollado. Aquí veo la fe creciente de una persona cuando dice, pero fiel es Dios. Que no se te borre de la mente, que no se te olvide de tu mente. ¿Qué cosa? Saber que Dios es fiel. Si estamos oyendo esta parte, dice, pero fiel es Dios. ¿Y sabes cuál va a ser la fidelidad de Dios? Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Cómo puedo tener esa seguridad de que no voy a ser tentado más de lo que puedo resistir? ¿Sabes cómo va a ser ¿Sabes cómo va a ser? Se va a mostrar la fidelidad de Dios. Porque cuando yo esté en la prueba y cuando yo esté en la lucha y yo esté viendo que ya me van derrotando, que ya no puedo, como quien dice, como humanamente, porque aquí dice humanamente. Entonces allí yo voy a apelar y a decirle, Señor, mira, me las daba como esos niñitos que vienen y van caminando y los ves que se van a caer, los quieres agarrar de la mano y te agarran la mano para atrás. No sé si ustedes los han visto. Así somos nosotros también con el Señor, que el Señor quiere agarrarnos con la mano a nosotros, el Señor quiere guiarnos a nosotros, pero nosotros venimos y le resistimos y le decimos nosotros al niño, no te vayas por allí. ¿Y sabes qué hace? Más rápido se va. A veces está el niño allí, está la vela prendida, está con el dedo. Te vas a quemar. Te vas a quemar. Ay, déjalo que aprenda. Suena bien feo. Suena bien feo, pero ya cuando pone la mano, ¡ay, me quemé! Te lo dije. Es Dios. Y dice, no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación. O sea, si te llegó la prueba y entonces te llegó la prueba y te llegó la tentación, es allí donde dice, te dará la salida. ¿Y cuál es la salida? La salida es cuando tú reconozcas y le dices, Señor, no puedo. ¿Sabes una cosa? Te necesito. Tu palabra dice, y yo agarraste la palabra, tu palabra dice que separado de ti, nada puedo hacer. Entonces mejor voy a estar cerca de ti. Y 2 Corintios 4:16 dice, por tanto, aquí viene la enseñanza que les dije del interior y del exterior. Dice, por tanto, no desmayamos. O sea, no desmayar es continuar entre medio de luchas, entre medio de pruebas, entre medio de cansancios, entre medio de fatigas, entre medio de desvelos, entre medio de ofensas, entre medio de maltratos. No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, aquí está, nuestro hombre exterior. ¿Cuál es nuestro hombre exterior? Nuestro hombre exterior, nuestra carne, nuestro cuerpo físico. Como les dije que no podía levantar eso ya. Entonces ya no están las mismas fuerzas. Entonces dice, a nuestro hombre interior, dice, se va desgastando. ¿Qué dice aquí? El interior. No obstante, se renueva de día en día. Y es la equivocación que tenemos nosotros muchas veces, porque confundimos lo espiritual con lo carnal. Entonces digo yo, no, pues entonces si dice que se va a renovar de día en día, pues ya me imagino que el otro año, el 2026, oh, qué mechas las que voy a traer, porque como se renueva de día en día, barba, pelo, todo acá y los músculos, y hasta me voy a hacer más nuevo y todo. Hermano, aquí no nos engañemos. La Biblia nos habla bien claramente a nosotros y nos dice que tenemos dos yo, el yo exterior y el yo interior. Y por eso tenemos que ver estas cosas. Y aquí esta parte es lo que voy a enseñar acerca de esto acá en Efesios capítulo 3, 16, verso 20. Esto es muy importantísimo saberlo. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. En el momento que yo estoy aprendiendo a depender de Dios en las luchas, en las pruebas, en las tentaciones, entonces el que me va a dar a mí conforme a su fuerza, conforme de su gloria, va a ser el Señor. El ser fortalecidos con poder, ¿en dónde? En el hombre interior. Entonces, ¿y cómo voy a el hombre interior? Entonces, el hombre interior es mi espíritu, el que anhela,
¿Se recuerdan esa lectura de David? David cómo habla y cómo dice, no sé si es el Salmo 103, algo así, pero dice: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es el que corona de favores tu vida, es el que te llena de bien tu boca, es el que te sacia. Bendice alma mía. Y el alma mía está hablando del hombre exterior. Porque el hombre interior, que es el espíritu, ese está conectado con Dios. Ese quiere estar conectado siempre con Dios, depender de Dios. Y por eso, mire lo que le estoy hablando acá: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por quién? Por su espíritu. Entonces la fortaleza interior no te va a llegar por las hamburguesas, por el menudo, por los tamales. No te va a llegar por la horchata, no te va a llegar por allí. Te va a llegar por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra, por medio del ayuno, por medio del Espíritu Santo, dice la palabra. El hombre interior por su espíritu. 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados. ¿Qué es la palabra arraigados? Que hayas echado raíces en Cristo. Y el hombre que está en Cristo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, ahí están las raíces de él. Sus raíces las tiene profundas en el evangelio, en la palabra de Dios. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y entonces cuando dice en amor, sí, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo soporta. Estoy entendiendo esto. 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud, la profundidad y la altura. Es grandísimo lo que Dios ofrece. Y dice el verso 19, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Quizás tú piensas en pocas cosas, que estás pensando en esto, que no puedes con esto acá, pero cuando te das cuenta, dice el Señor Jesús: no, hay algo más todavía, tengo más todavía. No, pero yo pensé que ya estaba todo. No, tengo más. No es conforme tú pides, es conforme yo tengo. Por eso te voy a dar más. Y dice aquí 19, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mi hermano, cuando estamos con toda la plenitud de Dios, entonces viene la prueba. ¿Y qué va a suceder con esa prueba? Esa prueba tú la vas a pasar, porque tú estás con la plenitud de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Tenía 7 hermanos, una hermana, y yo recuerdo que entre todos nosotros, toditos, yo los miraba a ellos estudiando y estudiando, y luego que hacían, porque nos hacían en la escuela exámenes mensuales, exámenes semestrales, exámenes finales, y ahí estamos nosotros. Yo los miraba a ellos estudiando, y hasta el último día me ponía a estudiar. Hasta el último día estaba allí dándole con todo, y ellos me quedaban viendo. Ahora sí vas a estudiar, ¿verdad? Mi hermano, yo pienso que esto es similar, de que cuando nosotros estamos llenos del poder de Dios, a través de la palabra, a través de la oración, a través de la lectura, en el momento que viene la lucha y la prueba, nosotros sabemos cómo resolverlo, porque ya sabemos, hemos estudiado eso, lo hemos preparado. Y por eso dice aquí, dice el 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Y me gusta aquí esta parte, porque muchas veces no sabemos ni pedir, pedimos mal. Y porque dice aquí, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos. Mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Entonces el Señor te va a dar más de lo que estás pidiendo. El Señor te va a abrir más el entendimiento para que puedas ver con más claridad su gloria. Porque no va a ser conforme lo que tú pides, no va a ser conforme lo que tú quieres, sino según el poder que actúa en nosotros de parte de Dios.
Uno de los ejemplos más grandes que podemos ver nosotros en cuanto a la prueba y a la tentación, la tenemos acá con lo que la enseñanza del Señor Jesús. Hemos estado viendo la enseñanza de la oración del Padre Nuestro, pero también es interesante que podamos ver nosotros cómo el Señor Jesús no solamente nos enseñó a orar, sino que nos enseñó también a vencer las tentaciones. Porque el buen maestro, no creas tú que solamente es el que dice las cosas nada más teóricamente, porque teóricamente es fácil grabarte algo y decirlo. A mí el que me gusta ver es el maestro, que es teórico y es práctico. En otras palabras, no solamente te dice que esto funciona, sino que también te muestra cómo funciona. Y eso es lo que el Señor Jesús, como maestro, Él no solamente nos dijo a nosotros la palabra, sino que Él también fue a pasar luchas, a pasar pruebas. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, en otras palabras, nos muestra con debilidades humanamente. Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra necesidad, de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado. Esa frase. No, como hijo de Dios, entonces, no, a Él no lo vamos a tentar así, a Él lo vamos a tentar menos. No, a Él lo vamos a tentar más. Entre más tú estás siendo llevado a otro nivel, más vas a ser probado. Como líder, como ministro, como pastor, como lo que seas, vas en un proceso progresivo. Y entre más vas creciendo espiritualmente, más van creciendo las pruebas. Como te dije, empiezas a levantar una pesa de 5 libras, vas con la de 6, con la de 7, con la de 8. Es igualmente en los caminos de Dios. Entre más vas creciendo, hay mucha gente que por eso a veces les da miedo meterse mucho a la palabra. Hay mucha gente que les da miedo estudiar mucho las cosas de la Biblia, porque dicen, ay, entre más me meto, más cosas me vienen. Entre más vengo esto, más me viene y no, yo mejor, no, le voy a tener con cuidadito, voy a andar con ahí. Entonces, ¿dónde está la fe con Cristo? ¿Dónde está que todo lo puedo en Cristo? ¿Dónde está que Él es el que te va a ayudar? ¿Dónde está eso? ¿Por qué le tienes miedo? Si dice que el espíritu de temor no viene de parte de Dios, sino que viene de parte del enemigo. Y aquí la Biblia dice, aquí la Biblia no me dice a mí que por eso traigo de Cristo Jesús, porque yo no puedo presentarles a nadie más. Yo sé que los apóstoles, los profetas, los ministros han sido probados, pero aquí me están presentando a uno que fue probado en todo. Se llama Cristo Jesús, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Como hombre, Él fue tentado en todos, nuestra semejanza. Como hombre, Él fue tentado en todo. Y aquí está un gran ejemplo. Y le pone, pero sin pecado. En otras palabras, ¿cómo le hiciste, Jesús? Porque yo a veces me vienen unas pruebas y no las paso. Dice la palabra de Dios en Hebreos 2:17, por lo cual debía ser tentado, debía ser en todo semejante a sus hermanos, en las luchas, en las pruebas, en necesidades. Él tenía hambre, él tenía sueño, él tenía cansancio, él lloró cuando Lázaro estaba muerto, él tenía sentimientos como ser humano. Y dice aquí, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. O sea, presentarse por medio del pueblo. Presentarse él en vez del pueblo. Yo voy a representar este pueblo. 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermano, cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, ¿a dónde se tiene que hacer usted? Con el maestro. Él es el vencedor, Él es el que pudo vencer, Él es el que fue tentado en todo, Él sabe todo de todo, y entonces Él tiene el poder y Él me va a dar más de lo que yo le pido, me va a dar más fuerza de la que tengo, y es lo que está hablando la palabra de Dios aquí.
Y miremoslo ya miremoslo ya en el escenario. En el escenario en donde te quiero ver. No, porque los tacos de lengua son bien sabrosos, pero es más sabroso hacer las cosas reales como son. Y porque aquí dice Mateo 4:3, y vino el tentador y le dijo. Aquí miramos nosotros cuando Jesús es llevado al desierto para ser tentado por el Espíritu. Pero ¿por qué lo lleva el Espíritu? El Espíritu lo lleva porque Cristo Jesús tenía que vencer al enemigo. Y tenía que vencerlo y tenía que estar el testigo diciendo: diablo, te venció Cristo. El Espíritu Santo está como la tercera persona, pero al mismo tiempo ahí está viendo, porque Cristo Jesús tenía que traernos, darnos la salvación a nosotros. Tenía que demostrarle al enemigo que Él era poderoso. Entonces Él tiene que ir a esa manera. Quizás tú, ni yo, ni nadie va a tener que pasar esto que pasó el Señor Jesús, porque Él ya lo hizo por nosotros. Pero nos damos cuenta nosotros que Él fue tentado en esa manera. Dice que llegó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Número uno, tenía hambre el Señor Jesús de 40 días de no haber comido. Y número dos, como hijo de Dios, él era fácil hacer las piedras, decirle: sí, mira, aquí está. Pero entonces iba a caer en la tentación. Entonces muchas veces tenemos que ser inteligentes y darnos cuenta de que el enemigo va a usar palabras o va a usar circunstancias para hacernos caer. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Por eso es importantísimo la palabra, porque cuando vino la tentación de esto, acerca de la comida, ¿qué el Señor Jesús hizo? Él no cayó en la tentación, pero sí declaró la palabra. Él declaró la palabra. Mi hermano, cuando usted entre en luchas y cuando esté en pruebas, cuando ya la tentación esté acorralando, usted declare la palabra. La palabra de Dios, declare la palabra de Dios. Por eso es bueno memorizarla. Y dice aquí, y dice el Deuteronomio 8:3, el Señor Jesús viene y dice, la palabra dice esto: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Jesús le dijo al enemigo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Él declaró la palabra. Pensemos nosotros que el Señor Jesús sabe la palabra, Él es la palabra. Pensemos que Él inventó la palabra, pero aquí Él está declarando algo que está escrito. Hermano, entonces, ¿por qué vas a tener que buscarlo en Google si lo tienes en la Biblia? Es aquí donde vas a encontrar la respuesta de saber y decir: no, la palabra dice que no solo de pan vivir el hombre. Yo sé que tú eres mi proveedor, yo sé que tú me vas a proveer, yo sé que tú me vas a ayudar, yo sé que tú eres mi Padre, yo sé que tú eres Padre nuestro que estás en los cielos, yo sé que tú me das el pan de cada día, yo sé que tú me libras de esto. Ese es el poder de la oración. Y dice la palabra de Dios aquí, que además de mencionar la palabra, dice aquí en Mateo 4:5-6, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Para que te des cuenta que muchas veces por eso te dije al inicio que tienes que saber a quién estás oyendo, a qué religión estás siguiendo, quién es tu maestro espiritualmente. Porque aquí dice la palabra de Dios que lo agarró y lo llevó. El 6, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Pero ¿tú crees que el enemigo no sabía que era hijo de Dios? Él sabía que era hijo de Dios. Por eso le estaba diciendo: si eres hijo de Dios. Lo estaba viendo. Yo no veo que como que alguien llegó y entonces estaba el diablo parado allí, estaba el Espíritu Santo acá, y llegó el Espíritu Santo y le dijo: diablo, te presento a Cristo Jesús. Él es el que te va a vencer. Él es el que te va, como Jimmy Lennon ahí, ¿no? Aquí les presento en una esquina a no sé quién, y en la otra esquina al otro lado, y el árbitro está aquí. No, así no fue. Así no fue. Fue de otra manera. Fue en donde ellos están hablando. Y el 6 dice: y le dijo: si eres hijo de Dios. Él sabe que es hijo de Dios. El que estaba siendo probado era el diablo y no se daba cuenta. El que iba a caer era él y no se daba cuenta, porque él es así. Y dice aquí: y le dijo: si eres el hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Qué fue lo que citó el enemigo?
Cristo Jesús le citó la palabra y él dijo, no, yo también sé la palabra. Yo también sé la palabra y está escrito. A ver, le dijo, entonces cumple la palabra. Porque tienes que entender muchas veces que está escrita la palabra, pero es una palabra literal, es una palabra en donde no la vas a llevar al hecho, sino que la vas a tener en un mover espiritual. Y por eso le dice él a él, está escrito, le dice. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero cuando tú lees lo que está escrito en la Biblia, te das cuenta que el enemigo es tramposo hasta para leer la Biblia. Es tramposo hasta para aprenderse la Biblia. Porque no dijo todo. ¿Sabes cuál es la palabra correcta? Está en Salmo 91, 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Y esta parte se la comió el diablo. Que te guarden en todos tus caminos. Eso no se lo dijo, sino que le dijo, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Por qué no le dijo? ¿Por qué no le dijo? ¿Por qué no le dijo? Ahí está en el verso 6. ¿Por qué no le dijo que te guarde en todos tus caminos? ¿Sabes por qué? Porque Él no quiere que aprendas esas cosas. Y esto fue donde me detuve un rato y dije, sí, Señor, gracias. Y reconozco que en todas partes donde te he clamado, no solo eres Dios del campo, no solo eres Dios de la ciudad, no solo eres Dios del mar, no solo eres Dios en la cárcel, no solo eres Dios en la alegría, en la tristeza, tú eres Dios en todo, tú eres Dios siempre, dije. Y por eso cuando dice la palabra de Dios, hermano, escuche bien la palabra en el 91, en todos tus caminos. Hermano, cuando dice en todos tus caminos es para donde tú vayas, para el norte, para el sur, para el este, para donde tú agarres. Dice que en todos tus caminos, la palabra de Dios, pero Él no le dijo eso. Pero está escrito en el Salmo 91, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sí, amén. Tenemos que tener cuidado entonces cuando estamos oyendo enseñanzas, porque hay muchos que se van a comer palabras, porque no van a querer que esas palabras lleguen a tu oído. No van a querer, porque esto a mí cuando yo leí esto y entró en mí y dije, no. Él me va a ayudar en todos mis caminos, en donde yo vaya, en donde esté, en Centroamérica, Suramérica, en cualquier parte del mundo, en el mar donde yo ande, son todos los caminos, ahí vas a estar tú, Señor. Y la otra parte en donde miro cómo el enemigo también estaba contendiendo con el Señor Jesús, pero hay en toda la armadura de Efesios capítulo 6, todas las armas que están y todos los instrumentos que están son de defensa. Observe usted el escudo de la fe. Mire usted el yelmo de la justicia. Mire el cinturón del evangelio. Mire que todo es protección, protección, protección. Pero me llamó la atención de la enseñanza que el Señor Jesús me estaba dando cuando yo estaba trabajando en este mensaje. Y quiero que también usted lo tome como lo que es. Solo hay una arma. Y esa es la arma que usted debe de usar siempre. Y esa arma, quizás usted no la va a usar usted personalmente, pero como usted está conectado con el hombre interior es alimentado por el Espíritu Santo. Entonces esa arma que usted tiene es la que tiene que usar contra el enemigo y contra cualquiera que se le ponga enfrente a usted. Pero no dice la palabra de Dios aquí. Mateo capítulo 4 verso 7. Jesús dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El Señor Jesús le dijo, mira, enemigo, te voy a decir una cosa. ¿Me miras como hombre? ¿Me miras como estoy de débil? Pero también soy Dios.
y acuérdate que no me puedes tentar a mí. Esas son las palabras que el Señor Jesús le está dando a él. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que el Señor Jesús usó lo que tenía que hacer. Lo que él tomó fue Efesios capítulo 6, verso 17. Alguien dice, no estaba escrito. ¿Cómo lo tomó? Es que el Señor Jesús es la palabra, Él es el verbo. Y dice Efesios 6, 17, y tomad el yelmo de la salvación. Y luego dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quiere vencer al enemigo, quiere cortarle la cabeza, quiere verlo triste, quiere verlo así, agarre la palabra y declárela. Cada vez que usted declara la palabra, el Espíritu Santo está tomando esa palabra y está destruyendo las fuerzas del mal, porque esa es la espada que puede destruir. ¿Y cómo hago esto? Esto lo puedo hacer simple y sencillamente, como dijo Santiago. Digamos que fue en el 4:7. Santiago capítulo 4, verso 7. Hermanos, este es el mensaje y creo que aquí vamos a concluir con lo que hemos estado viendo acerca de lo que es la guianza acerca del Padre Nuestro, pero nosotros vamos a seguir con la oración, porque terminamos aquí hablando del Señor Jesús, pero vamos a continuar hablando de cómo el Señor Jesús oró, cómo el Señor Jesús tuvo victorias a través de la oración. Entonces, para que nosotros aprendamos a hacer oraciones poderosas. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. Someterse a Dios es obedecer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? En la iglesia, fuera más fructífera, la iglesia tuviera algo diferente más, si todos nosotros viniéramos con una humildad y tuviéramos un espíritu de obediencia. Vamos a hacerlo a las 7, ok, a las 7. Vamos a leer esta palabra, ok, esta palabra. Vamos a hacer esto otro, ok, vamos a hacer esto otro. Sí, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a hacer. Entonces hubiera una unidad, hubiera una fuerza, pero vieras qué difícil es. Hermanos, vamos a tener que hacer esto. ¿Y por qué a esa hora? ¿Y por qué con ellas? ¿Y por qué con ellos? ¿Y por qué nosotros acá? ¿Y por qué acá? Entonces, si te das cuenta, no nos hemos sometido a Dios. Porque someterse a Dios es hacer las cosas que Dios manda, hacer las cosas que tenemos que hacer, estar en conexión con Él, buscar su palabra, hacer esto. Someteos pues a Dios. Y allí vienes y estás resistiendo al diablo. Y lo resistes. Yo soy de Dios, yo soy obediente a Dios, yo voy a hacer lo que Dios me manda, yo voy a hacer esto, aunque me mire ridículo, porque hay muchos en la Biblia que se vieron muy ridículos. ¿Sabías eso? Se vieron muy mal. ¿Te acuerdas de uno de ellos? Noé. Ahí lo tienes al pobre Noé. No lluvia, no ríos, no mares, hasta un arca, ¿sí, no? Y el pobre Noé haciendo su arca allí y labrando, y la gente, hey, vengan, ayúdenme. Está loco ese viejo. ¿Cómo va a estar haciendo esa arca si aquí no llueve, aquí no hay nada, aquí esas cosas? Hermano, nos vamos a ver muchas veces ridículos. Pero ¿sabes una cosa? Si eso consiste resistir al diablo, no importa verme ridículo, pero que el enemigo al final del tiempo, ¿sabes lo que va a hacer entonces? Va a huir. Voy a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, le doy gracias, Padre, por estas enseñanzas que usted nos está dando. No solamente son teóricas, sino que también nos lleva a la práctica. Y usted nos muestra, Señor, ¿por qué usted está a la diestra del Padre? ¿Por qué usted es vencedor?
porque usted fue obediente hasta la muerte. Porque usted, Señor, hizo la voluntad del Padre siempre. Porque usted no hacía ninguna cosa que no le fuera dirigida por el Padre. Señor, le doy gracias por esta bendita palabra. Y le pido, Señor, que esta palabra entre a nuestras vidas. Que haga impacto en nuestros corazones. Que nos limpie, Señor, de todo aquello, contaminación que ha venido de parte del mundo, de parte del tentador. Y que también, Señor, nuestras emociones. Porque esas fuentes, Señor, de la tentación, sabemos que es el tentador. Sabemos, Padre bendito, que es el mundo que nos ofrece todo. Pero sabemos también que son nuestros deleites que nos comprometen. Pero en esta mañana, Señor, una de las peticiones grandes es esta, Señor. Que este pueblo que está aquí, Señor, día con día crezca más en el conocimiento de la palabra. Que este pueblo, Señor, se comprometa cada día más con usted, Señor. Que trabajemos juntos en su obra, Padre bendito. Que podamos nosotros resistir al enemigo entre medio de las luchas, entre medio de las pruebas. Señor, le pedimos que sea su voluntad en nuestras vidas. En este día de hoy, Señor, le pido por cada familia aquí representada, Señor. Cada hombre, cada mujer, Señor. Cada jovencito, cada jovencita, Señor. Cada persona, Padre bendito, que está luchando con diferentes cosas. Y le doy gracias, Señor, por su humildad de poder escuchar estos mensajes. Pero también, Señor, que esta palabra no se quede nada más en el aire. Que no sea nada más como un sermón más, sino que sea una palabra de edificación, Señor. En donde nosotros podemos ver claramente, Señor, que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la usemos en todo tiempo. Que en todo tiempo, Padre bendito, nosotros podamos ser agradables delante de sus ojos. Que no confiemos en nuestras fuerzas ni en nuestras habilidades, sino que confiemos en usted. Que confiemos en toda la sabiduría de lo alto, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, donde no hay sombra ni variación alguna. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén.